Buenos días, bendiciones. Dios les bendiga. Qué grato poder compartir esta mañana a todos, que podamos estar acá dispuestos para poder escuchar, adorar, exaltar el nombre de Dios. Allí es donde tú te encuentras en esta mañana, es el lugar que Dios ha dispuesto para que le adoremos, para que le adores, para que le exaltemos. Los propósitos de Dios son buenos. Vamos a hablar hoy con algo que ya nuestra hermanita Elsie habló también ayer, y vamos a continuar un poquito con relación a lo que es la oración, la importancia, el por qué debemos orar. Sabemos que estamos en tiempos que son difíciles, que son tiempos donde hay tanto caos, donde vemos tantas dificultades, y sobre todo en esta parte de la pandemia, y se crea ansiedad y se crea afán, y más cuando vemos de pronto acá en el caso de Bogotá la situación, cómo crece y crece esto, y no solamente acá, vemos también en otras ciudades, países, y bueno, pero tenemos una cosa bien clara, y es que nuestra confianza y nuestra seguridad está puesta en Dios. Pero nosotros somos humanos, y a nuestra vida llegan las dificultades, y a nuestras vidas llegan las luchas. Dios, más sin embargo, en su palabra nos promete estar allí con nosotros todos los días, ayudarnos, fortalecernos, guiarnos, enseñándonos cada día su palabra. Y nosotros tenemos que ser conscientes y saber de que Dios está allí, que Dios está a nuestro lado, que tenemos que esperar y confiar en Él, que tenemos que esperar en todo tiempo. Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 14. Yo les voy a compartir acá también para los que de pronto pueden leer, no tienen su Biblia allí a la mano. Mateo 6, versículos 5 al 14. Nosotros vemos al Señor Jesucristo en este texto, enseñándole a sus discípulos acerca de la oración y el ayuno. Dice versículo 5, cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otras recompensas más que esa. O sea, esa. ¿Cuál es la recompensa? Que los vean. Que los vea el que pasó por ahí, el que vende las verduras, el de la tienda, el de la carne. Eso es lo único que ganan este tipo de personas. Pero tú, o sea, nosotros, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Versículo 7. Cuando ores, no parlotees de manera interminable, como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera, y de allí viene y nos desglosa el Padre Nuestro, el que ya nosotros conocemos. El Señor le viene y le enseña algo muy importante a los discípulos: la necesidad de orar, la necesidad de estar allí atentos siempre a buscar la presencia de Dios. Es más, Él fue el mismo ejemplo de oración, el Señor Jesucristo, cuando Él todos los días apartaba su tiempo, su espacio para orar. La palabra nos muestra que Él oraba en la mañana, oraba en la tarde, en la noche, en la madrugada, y sus discípulos siempre lo veían, siempre estaban atentos. Y en este caso acá, Él les estaba diciendo que la oración es algo que es personal, que la oración es algo que es íntima, que es entre el Padre y cada uno de nosotros, que es entre el Padre y cada uno de los que está acá y cada uno de los que lo debe buscar de corazón. Y nos está mostrando el caso de una persona que estaba orando, y eso lo vemos normal. A veces personas que quieren aparentar, que quieren mostrarse más que otros, que quieren de pronto tirárselas de los super santos, qué sé yo. Pero Dios conoce el corazón, y Dios conoce las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Y Él le dice: hipócritas, hipócritas,
porque lo único que buscan cuando hacen este tipo de oraciones es llamar la atención de las personas para que piensen y vean y crean que somos super santos, que somos los que más oramos, que los que más buscamos, que los que más estamos allí en la presencia de Dios. Pero Dios no nos dice eso. El Señor Jesucristo le decía a sus discípulos, venga, cuando ustedes tengan que orar, cierren su puerta. Entra allí donde tú estás, en tu habitación, en la sala, si vives solo, sola. Entra allí y en privado ora a tu Padre. Y tu Padre que te ve allí en la intimidad, que te ve allí con el corazón dispuesto, te recompensará. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios bueno. Y a Dios ninguno de nosotros lo puede burlar. Por más que nosotros pensemos y hagamos alarde de nuestras palabras, no lo podemos engañar. Pero sí, el Señor incluso acá nos da una promesa: Él te recompensará. ¿Qué mejor lugar para nosotros derramar el corazón y abrirlo delante de Dios que en la intimidad, que en ese lugar donde nosotros disponemos en la mañana, en la noche, en la madrugada, a veces cuando nos despertamos? Hay momentos donde uno se despierta a las 3:30, 4 de la mañana y listo, ok, sigue uno orando y se queda allí. Y es allí donde cada uno de nosotros le colocamos esas cosas que nadie sabe, esas luchas que tú tienes con tu familia, esos problemas que tú tienes allí con tu esposo, con tu esposa, con tus hijas, con tus padres. Es allí donde le decimos, Señor, yo odio esta persona, yo tengo rencor contra esta persona, yo tengo esta lucha, estoy fallando con este pecado, yo estoy, Padre, luchando acá, tengo estas necesidades, tengo estos problemas, mis hijos están en tus manos, o para que tú, Señor, trates con mis hijos. Ese es el lugar perfecto para que nosotros podamos derramar nuestro corazón delante de la presencia de Dios. Y no en vano el Señor enseña esto y le desglosa el Padre Nuestro, y es un modelo de oración, es un modelo para que nosotros podamos tenerlo en cuenta, donde allí encontramos adoración, alabanza, exaltación a Dios, reconocemos sus grandezas, reconocemos su soberanía, ¿sí? Y no es esa oración repetitiva, porque él mismo lo está diciendo, no seáis como los gentiles que repiten y repiten, y no. Dios quiere que nosotros seamos espontáneos, que eso salga de nuestro corazón de manera natural, que le hablemos, así como de pronto yo le estoy hablando acá a ustedes, y nos acerquemos con ese corazón todos los días. Y es una necesidad. Miren, algo que los discípulos le preguntaron en su momento al Señor Jesucristo, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Los discípulos nunca le dijeron, Señor, enséñanos a echar fuera demonios, o enséñanos a hacer dinero, o enséñanos a pescar. No. Le dijeron, enséñanos a orar. Porque a pesar de que ellos tenían sus dudas, y lo vemos hasta lo último, y hasta el momento de la resurrección, que aún no creían, ellos decidieron y le pedían al Señor, enséñanos a orar. ¿Cuánto más nosotros tenemos esa necesidad de orar? ¿Cuánto más nosotros en los momentos de dificultades tenemos que buscar más y más de Dios? Ha sido un año porque ya tenemos un año, o vamos a tener un año, donde hemos estado encerrados, y creo que para muchos de nosotros ha sido un tiempo donde hemos buscado más de la presencia de Dios, donde Dios ha tratado con nuestras vidas, donde Dios ha hablado a nuestros corazones, donde Dios nos ha motivado para poder seguir adelante. Y como les decía al principio, son tiempos difíciles, son tiempos en los cuales nosotros tenemos que estar agarrados de la mano del Señor. Y ustedes dirán, sí, ya yo esto lo sé, ya nosotros lo hemos escuchado, pero a veces lo pasamos por alto y decimos, sí, ya lo hemos escuchado y eso, pero no lo hacemos y no colocamos de nuestra parte para poder hacer lo que tenemos que hacer. Cuando el Señor Jesucristo, previo a ser apresado, él dice la palabra que él se apartó a orar, y cuando regresó los encontró durmiendo y les dijo, vengan, ustedes ni siquiera han podido velar conmigo una hora, ni siquiera han podido apartar un tiempo para estar conmigo, para orar. No, los encontró durmiendo. Era su naturaleza, estaban
en sus cosas, estaban ahí pendientes del Señor, pero no estaban con el Señor en lo que necesitaban estar, en orar, en buscar del Señor. Y vemos esa noche el Señor orando solo, apartado. Y en su oración le dice al Padre: nuestra oración tiene que ser una oración guiada por Dios y que sea Dios el que obre en nuestras vidas. Nuestra oración tiene que agradecer a Dios por lo que estamos pidiendo, pero también entender de que Dios hace su perfecta voluntad en la vida de cada uno de nosotros, de que Dios obra como Él quiere, de que Dios obra a favor de nosotros, pero en su momento o de la forma como Él crea conveniente, o simplemente nuestras oraciones no van a tener respuesta. El Señor Jesucristo dijo: ojo, que se haga tu voluntad y no la mía. Padre, pasa esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Sí, Él deseaba que de pronto eso pasara, porque dice que no se haga mi voluntad. Y hay que tener claro ese texto, y Él dice: que se haga tu voluntad, porque mi voluntad, de hecho, no quiero pasar por este sufrimiento. Él sabía lo que venía, Él sabía el maltrato, los golpes, la cruz, los clavos, la corona de espinas, pero que se haga tu voluntad. Y así debe ser nuestra oración. Padre, yo anhelo tener un buen empleo, un buen negocio, que me vaya bien, pero que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque a veces pedimos por emociones y nos va mal, y no era la voluntad del Padre. Señor, yo oro por X o Y cosas, pero guíame. El libro de Santiago, el apóstol está hablando y le dice: hay de aquellos que dicen: iremos y vendremos, comeremos, viajaremos, haremos de todo, pero todas las cosas están en las manos del Señor. Y aunque nosotros no veamos y no lo podamos entender, que llevamos años, meses orando por nuestra familia, orando por nuestros padres, por la conversión de nuestros amigos, por la conversión de nuestros hijos, por lo que tú estés orándole a Dios, yo no lo sé. Y no tienes una respuesta. Hay que preguntarle: Señor, bueno, ok, yo he estado orando por esto, pero veo que de pronto no es tu voluntad. Ayúdame a entenderlo y seguir adelante. Pero a veces Dios también demora, y hay que esperar, saber esperar y saber confiar en lo que Dios hace en nuestras vidas. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Vamos a mirar acá estos dos tipos de personas. Esta versión se llama Palabra de Dios para Todos. Dice: había unos que creían que siempre hacían el bien, estaban seguros de sí mismos, que menospreciaban a los demás. Jesús contó esta historia para ellos. O sea, Jesús le estaba hablando a sus discípulos y les dice: dos hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. Miren, los dos tipos de personas que habían acá: un fariseo y un cobrador de impuestos. Un religioso, un mentiroso, el fariseo, y un cobrador de impuestos. Personas que odiaban el pueblo judío porque trabajaban con los romanos y les robaban y le pedían más impuestos de lo que tenían que hacer. Pero miren lo que muestra el Señor acá. El fariseo, puesto de pie, se puso a orar consigo mismo así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, no soy como los ladrones. O sea, tirándole sátira al cobrador de impuestos. No soy como los ladrones, los injustos, los que cometen el pecado de adulterio, ni tampoco como este cobrador de impuestos. O sea, fue directo. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que adquiero. Bueno, ok, podríamos decir que ese es el super cristiano. En cambio, el cobrador de impuestos, versículo 13, estaba de pie a cierta distancia. Cuando oró, ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido, y decía: Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que este se fue a su casa aprobado por Dios, pero el otro no. Porque el que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honor. Parecido a lo que leímos al principio. Y acá nos está diciendo el Señor: un fariseo y un cobrador, dos tipos de personas que eran detestadas. Pero acá hay una persona
que a pesar de lo mal que hacía, dice su palabra que se fue a su casa aprobado por Dios. Dios escucha la oración cuando hay humildad, cuando reconocemos nuestro pecado, cuando reconocemos nuestras fallas, cuando reconocemos nuestros errores. El cobrador de impuestos era una persona, trabajaba para el Imperio Romano, cobrándole impuestos al pueblo y subía el dinero, así como en su momento lo hizo Mateo, y subía más para poder él quedarse con más dinero. Era reprochado por el pueblo, mas sin embargo su corazón hubo arrepentimiento. Acuérdense de Zaqueo. Zaqueo era cobrador de impuestos y buscó y trató de ver la forma de acercarse a Dios, y Dios miró su corazón y Jesús fue y cenó con él, y en Zaqueo hubo arrepentimiento y me atrevo a decir que salvación y cambio en su vida, y hasta pudo haberle seguido, aunque no nos los muestra, pero hubo arrepentimiento porque él entregó su dinero y estuvo allí con el Señor. Entonces, Dios quiere un corazón dispuesto para que nosotros estemos siempre allí. Y nuestra oración no se debe tampoco ser esa oración egoísta, sino una oración que sea a favor de las personas, a favor del mundo, a favor de los que necesitan, a favor de los pobres, a favor de la iglesia, a favor de todos, porque a eso nos llamó el Señor. No solamente esa oración, Señor, dame, no. Señor, yo quiero orar para que tú bendigas a mis vecinos, para que a pesar de que ellos sean malos, tú obres en sus corazones. Y recuerden que a lo que Dios nos llama a nosotros, y sobre todo, es a predicar de la salvación a las demás personas. A eso. Hay una oración, y es de las más bonitas que hay en la Biblia, y es cuando Jesús ora por sus discípulos. Eso está en Juan, capítulo 17, versículos 9 al 21. Pero no lo vamos a leer todo, no lo vamos a leer, pero cuando ustedes puedan, si quieren, lo pueden leer ahí en su casa. Juan, capítulo 7. Versículo 9 al 21. Y el Señor hace una oración, estando allí previo también a su crucifixión. Y es una oración que aún está vigente el día de hoy. No solamente fue allí, porque él está pidiéndole al Padre que cuide de sus discípulos, del rebaño que tenía en su momento. Y dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y él sigue hablándole al Señor, y viene, dice en el versículo 15, no 14 y 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cuando el Señor estuvo orando en esa noche, estuvo orando por ti, estuvo orando por mí. Le decía al Padre, Padre, oro para que los que han de creer en mi nombre por la predicación de ellos. ¿Por la predicación de quién? De los discípulos. ¿Por la predicación de quién? De nosotros, cuando hablamos a otras personas. Esa es una oración que aún está vigente, donde el Señor le decía al Padre, Padre, guárdalos. Y aún Él nos guarda del mundo. Él no nos dice que nos quite del mundo, sino que nos guarde. Que nos guarde. ¿Qué es el mundo? El pecado, la maldad, las dificultades. Recuerden que la palabra dice que Satanás es el príncipe de la potestad de este mundo. El mundo está gobernado por Satanás. Sí, Dios es el dueño de todas las cosas y Él tiene el control, pero la palabra nos dice que Satanás es el que se mueve en este mundo, y es el que hace pecar, el que hace violencia, muerte, destrucción, persecución a la iglesia, todo, ¿sí? El que allí donde tú estás te llegan esos pensamientos, esos deseos. Eso es lo que hace Satanás, el príncipe de la potestad del aire, y él es el que se mueve en este mundo. Por eso el Señor dice, guárdalos del mundo, guárdalos. Y también le dice, santifícalos. Nosotros tenemos que ser santos, apartados para Dios, para poder predicar también esta palabra, para que las personas que nos escuchan, nos vean, puedan tener un encuentro con Dios. Entonces, nuestra oración personal, sí, entregarle a Dios todo, nuestras luchas, nuestras cargas, pero oremos a favor de las demás personas. El Señor oró por ti, oró por mí. El Señor entregó su vida por ti y por mí.
Y cuando tú leas esta oración, dispón el tiempo, te vas a dar cuenta de lo bonito que es esta oración, del amor de Dios hacia la humanidad, del amor de Dios hacia sus discípulos y hacia nosotros, porque estaba clamando, intercediendo por nosotros. Hoy en día la palabra nos dice que Él es el único mediador y que intercede por cada uno de nosotros. Hijitos míos, dice el apóstol, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mire que acá también, aquí como un paréntesis nos está diciendo, si alguno hubiera pecado, le estaba diciendo a sus discípulos, ¿sí? Todos pecamos. Mentiroso el que diga que no peca, todos pecamos. Y el apóstol se lo estaba diciendo, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y Él está allí y Él intercede por cada uno de nosotros. Una cosa que quiero dejarle de pronto ahí como de tarea para que lo lean con calma, es Mateo capítulo 18, todo el capítulo 18, pero para que nosotros entendamos algo en cuanto a la oración, porque es que hay un texto que se malinterpreta muchas veces, y es el texto, ya les quiero compartir, en Mateo capítulo 18, versículo 20, ¿sí? Hay un texto que se malinterpreta mucho, y entonces allí podríamos decir que cuando nosotros oramos solos, Dios no está. Mateo 18, 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea que si nosotros oramos solos, Dios no está allí. Que necesitamos siempre estar 2 o 3 o más congregados en el nombre del Señor para que Dios pueda escuchar nuestras oraciones. Yo les dejo este texto de tarea para que analicen todo y puedan mirar y sacar sus conclusiones del por qué el Señor dijo esta palabra, ¿sí? No importa, 1, 2, que es de pronto la pareja, los hijos, la familia, los que hayan. Después que estemos en el nombre del Señor, allí está. Si tú estás sola constantemente, si tú estás solo constantemente, allí está el Señor contigo. La palabra dice, yo estoy contigo todos los días hasta el final del mundo. Y mire que el texto que leímos al principio, entra en tu secreto y ora a tu Padre en lo secreto y Él te recompensará. No necesitamos buscar de personas porque el Señor de pronto no me escucha, porque de pronto es lo que nos han enseñado. Y yo en muchas ocasiones les he dicho, leamos texto, contexto, todo capítulo, el anterior, el posterior, para que podamos analizar, ¿sí? Y es importante, nuestra oración congregacional, importantísima, que nos reunamos en la iglesia, importantísimo, pero Dios mira tu corazón en la intimidad. No te afanes si de pronto no tienes con quién orar, no necesitas. Estás solo allí con el Señor y eso nos basta. Es suficiente con estar en la habitación allí y ahí está Dios, el Espíritu Santo, que Él lo dejó para que estuviera con nosotros todos los días, el Señor Jesucristo, que intercede por ti y por mí todos los días. Eso te basta, eso es suficiente. Cuando tengamos la ocasión, como estas reuniones, oramos en comunidad, oramos con nuestros hermanos, oramos con nuestras familias, con nuestros hijos, pero el Señor quiere de ti un corazón dispuesto, un corazón que allí en su momento, en lo más triste que tú te puedas sentir, en el problema que tú sientes que ya no tiene solución, entra en lo secreto y ora al Padre, y el Padre te va a recompensar. Y no es mentira, el Señor responde a nuestras oraciones conforme al propósito que hay para nosotros, y confiando en Dios tendremos respuesta a nuestras oraciones siempre y cuando sea la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias una vez más. Gracias por estos momentos que tú nos regalas. Gracias por la oportunidad de la vida, por la oportunidad que nos regalas de respirar, de que nuestros ojos se abran, aún en medio de las luchas por las cuales tenemos cada uno, Señor. Padre, yo oro a ti por la vida de cada uno de los que estamos acá reunidos. A pesar de que oramos en general por muchas peticiones, oramos, Padre, también por las de cada uno de nosotros. Tú conoces las luchas, los problemas, las dificultades por las cuales estamos atravesando, por las cuales atraviesa cada uno de los que estamos acá, oh Dios. Pero tu palabra nos es clara y nos dice que confiemos y entreguemos nuestras cargas y nuestras luchas delante de ti, porque tú cuidas de cada uno de nosotros. Tú eres nuestra roca eterna, Padre, y vendrán los vientos, y vendrán las olas, y vendrán las lluvias y nos golpearán, pero estamos cimentados en ti, Señor, y nada nos podrá mover.
porque hemos confiado en ti, en el Dios que todo lo puede, en ese Dios bondadoso, en ese Dios que entregó a su único Hijo para que nosotros pudiésemos tener el acceso a tu presencia, Señor. Gracias porque sobre todas las cosas tú seguirás siendo Dios. Oro, Padre, para que tu favor y tu misericordia sea cada día en nuestras vidas, así como lo dice tu palabra, que cada mañana tus misericordias son nuevas. Ayúdanos en nuestras debilidades, ayúdanos en nuestras luchas, ayúdanos, Señor, en lo que estamos fallando, a mejorar cada día, a ser diferentes, para que podamos dar testimonio, para que podamos ser ejemplo. Ayúdanos a tener un corazón que se humille, Dios, un corazón que reconozca que a pesar de que el otro fue el que cometió el error, nosotros, como dice tu palabra, nos acerquemos a ellos y pidamos perdón, porque a veces tenemos rencores, tenemos odio, tenemos luchas y que no las podemos soltar porque estamos luchando en nuestras propias fuerzas. Entregamos todo esto delante de ti, oh Padre, para que tú nos ayudes. Ayúdanos, Señor, porque aunque el panorama sea incierto en nuestra vista humana, tú tienes el control. Porque aunque las cosas sean tan turbias como las muestran, Padre, tú tienes el control. Oro, Padre, para que tú nos guardes, nos protejas cada día de este virus, para que tú nos ayudes, Dios, a ser prudentes, precavidos, a que siempre confiemos y tengamos, Dios, las precauciones. Tú, Padre, guarda nuestras vidas, pero nosotros tenemos que ser precavidos también. Ayúdanos, Dios, en los que trabajan y tienen contacto con muchas personas, a los que trabajan en las clínicas, en los hospitales, que tienen contacto con muchísimas personas. Guárdalos, guarda tu pueblo, guarda tu iglesia, oh Dios, a nivel mundial, tu iglesia, tu pueblo. Cuida de ellos, Dios, acá donde nosotros nos congregamos, Dios está formando un pueblo hasta lo último, Padre, donde alguien crea en ti. Cuídanos, protégenos, Señor, en medio de las luchas, de las dificultades, porque hemos confiado y creído en un Dios todopoderoso. Gracias, Dios. Gracias por estos momentos. Gracias. Y aunque nosotros de pronto en estos momentos no encontremos o no veamos respuesta a nuestras peticiones, Señor, allí seguiremos perseverando, no nos alejaremos, y aun cuando tú no nos respondas y no nos dé lo que nosotros anhelamos, seguiremos allí contigo, Dios, seguiremos contigo, porque tú eres nuestra esperanza, nuestro Padre y nuestra fortaleza. Padre, en el nombre de Jesús,